Y bueno, para completar este tema, bueno, vamos a meternos en un tema que, bueno, que realmente, bueno, nos aqueja a muchos y que tiene que ver con ver de qué hablamos cuando hablamos de la construcción de resiliencia en los asentamientos informales. Bueno, sabemos que es importante que los gobiernos locales pongan en el centro de sus estrategias de resiliencia a las poblaciones más vulnerables, especialmente a las que viven justamente en asentamientos informales y barrios precarios que, bueno, según nuestra región o lugar puede tener distintos nombres. Los principales condicionantes que tienen estos asentamientos tienen que ver con sus localizaciones, pueden ser en áreas con riesgos elevados, por precariedad de viviendas, falta de servicios básicos y de bienestar. Y, o sea que las estrategias que se buscan tienen que ver pueden ser o bien poder garantizar el acceso a estos servicios básicos, que tiene cierto grado obviamente de complejidad, y al mismo tiempo promover políticas de mediano plazo que tengan que ver con generaciones de empleo, de posibilidades para quienes viven allí. Desde nuestra perspectiva, digamos, ¿no? Es muy importante la participación de los residentes en estos lugares en el proceso, y también la sensibilización y participación en la toma de decisiones, y no solamente cuando ya se han tomado, y ver cómo son comunicadas, digamos, ¿no? Que es en lo que se suele pensar recién en la en una participación en una segunda etapa. Nosotros podemos ver aquí tres estrategias de reducción de riesgos de desastres vinculadas a estas zonas, que los ven allí en aquellos círculos. La primera tiene que ver con una opción que es la de procesos de mejoramiento in situ de barrios con la participación de sus habitantes para implicarlos de manera directa, como veníamos hablando. Aquí puede ser de distintas maneras, incorporarlo ya en una etapa por ahí un poco, a veces se considera estrictamente técnica, pero no tiene por qué ser así, que tiene que ver con la elaboración de mapas de riesgo. También es importante el tema y la identificación de las distintas calidades de las áreas urbanas en las que se encuentran, y también el considerar los distintos aspectos que tienen que ver con la sociedad en la que se está dando, qué tipo de densidad demográfica, si hay algún tipo de desarrollo, de actividad económica o no en las mismas. Algunas acciones a veces no son tan complejas, pueden ser bastante sencillas, fáciles de ejecutar a veces, y a no tan alto costo, que tienen que ver con pensar en cambios rápidos en el perfil de riesgo de ese asentamiento. En cambio, hay algunos que han tomado, por ejemplo, la posibilidad de aquellos que tienen mayores riesgos de desarrollo de una red peatonal, de planificar un espacio público comunitario que permita el acceso a los medios de subsistencia, generar rutas de evacuación, redes de refugios comunitarios donde alojarlos, como se mencionaba anteriormente, en situaciones críticas. Y en ese sentido hay algunas opciones que se trabajan que tienen que ver también con garantizar el acceso al suelo, a una tenencia y al derecho a una tenencia segura para los residentes de estos asentamientos. Hay distintos modelos, algunos se plantean derechos de ocupación temporal, otros lo que se llama acuerdos de arrendamiento o fideicomisos de tierras comunitarias. Todos estos conceptos que estamos dando así, esbozándolos, seguramente los van a poder ver mucho más en detalle en los documentos, digamos, que están dentro del módulo. Y también otro aspecto a destacar tiene que ver con el enfoque de género, ¿no? Tenemos el ejemplo, entre otras ciudades, el de San Pablo, que, como ha sucedido también en otras ciudades de Brasil, donde la tenencia de la tierra también se ha registrado a nombre de mujeres en lugar de los varones. Este proceso a veces suele ser clave para empoderar un colectivo también vulnerable, como son las mujeres y la población infantil, y de esta manera evitar que no sean desplazadas frecuentemente. La segunda estrategia tiene que ver con el mejoramiento integral e integrado de los barrios precarios. Este enfoque es una concepción que tiene que ver con una planificación, pensando en la expansión de la huella urbana a través de un programa de mejoramiento más integral. Estas medidas pueden ser desde pensar en incorporar prestaciones de servicios de salud, de educación, oportunidades de generación de empleo que no están en estas zonas de fácil acceso, programas de asistencia, y además reconociendo, ¿no?, que de las tres estrategias es la más compleja, porque suele necesitar algún tipo de marco jurídico, normativo, que puede ser local, puede cruzarse con la normativa, en nuestro caso serían provincias, estado, federal. Bueno, esto no siempre es tan fácil, pero es seguramente la opción
de pensar en resultados de largo plazo, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la planificación de reasentamientos. Esta debería ser para nosotros una estrategia utilizada como último recurso, que se debe llevar a cabo con gran cuidado, y en particular suele darse en aquellos lugares donde han sido identificados por los mapas de riesgo como zonas prohibidas para su ocupación. Pueden ser en algunos casos laderas de una fuerte pendiente, lugares donde han habido inundaciones importantes, emplazamientos afectados por altos niveles de contaminación. Cualquier estrategia de reasentamiento debería aplicarse si en un punto no hay duda de que hay que trabajar con la comunidad desde el inicio, es en de manera participativa y consensuada, y teniendo en cuenta la voluntad y los aportes de los mismos. Hay que ver cuestiones que tienen que ver con la población escolar, los traslados, bueno, muchos aspectos que solo se pueden trabajar con los que están allí viviendo. Aquí vamos a, gracias por anticipar a justamente lo que iba a pedirte, Juan Carlos, que tenía que ver con ver un ejemplo, que es de Surabaya, Indonesia. Allí ya en 1969, esta ciudad puso en marcha un programa de mejora de sus asentamientos informales. En la actualidad este programa, que continúa, estos asentamientos informales lo llaman Kapung, y tienen que ver con establecer redes, han logrado conformar redes de calles pavimentadas señalizadas, quiero apurarme porque me preocupan los tiempos y me lleva a equivocarme, señalizadas y limpias, casas numeradas, otro tema muy, muy importante, digamos, en estas zonas. Tiene que ver con la identificación, con la pertenencia a un lugar que no suele estar claro. También otro punto sumamente importante, la presencia de fosas sépticas, todo lo que tiene que ver con gestión de residuos, mejora de la gestión del tránsito, y en particular podemos resumir, como pueden ver allí, cuáles son los aspectos que podemos tomar como modelo de este tipo de casos, que tienen que ver con que es importante reforzar la resiliencia comunitaria e integrar en todos los procesos de toma de decisiones a grupos de mujeres, personas mayores y otros colectivos focales, reforzar la creatividad en la búsqueda de soluciones adaptadas a ese contexto local y no con ideas genéricas o conceptos, y el vínculo entre la comunidad y el gobierno local. Finalmente, simplemente no sé si hemos podido, Juan Carlos, sumar, esta es una tomando un poco algunos proyectos que quería compartir con ustedes, que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, que bueno, suele ser vista como una ciudad, bueno, netamente urbana, que sin duda lo es, con un desarrollo edilicio significativo, que aparentemente no cuenta, bueno, de alguna manera ya lo ha desarrollado en el día de ayer, con grandes riesgos, digamos, de desastres, pero sin embargo, bueno, sí cuenta con numerosos asentamientos sobre los que se ha hecho un trabajo focalizado, muy significativo. Yo puse aquí algunos ejemplos, uno de ellos es el de la vivienda nueva en el barrio 31, además de lo que implica la construcción de viviendas, esto se ha combinado, o sea, ha sido un reasentamiento y se ha hecho una reubicación en la misma zona de estas familias, o sea, con un reasentamiento que no está aislado de un proceso en el cual ya están aquellos lugares donde ellos van a volver a alojarse, manteniendo sus núcleos, sus lugares, y lo que se hace es potenciar estas zonas en servicios. Por otra parte, otro aspecto que me interesaba destacar finalmente es el trabajo participativo en el diseño del conjunto Papa Francisco Barrio 20. Este también, si bien en principio lo vemos como simplemente como un plan de viviendas, se ha trabajado con un esquema participativo, se han creado mesas de gestión con los representantes, no solo del gobierno, sino también de las distintas, de las juntas vecinales, de los referentes barriales, de los delegados de calle, que seguramente sea una figura que muchos de ustedes conozcan en los barrios de este tipo. Se ha ido trabajando todo el proceso de integración de estas zonas y sus mejoras. Bueno, hasta aquí la exposición del capítulo 3.